19 de junio de 1944, 5:40 de la madrugada afueras del norte de Ortona, Italia. El sol salía lentamente sobre un laberinto de casas de piedra destrozadas, arcos rotos, escaleras derrumbadas y callejones estrechos donde el humo se acumulaba como agua en un cuenco. La campaña italiana había entrado en otra fase agotadora. Las unidades de infantería avanzaban a través de barrios donde escombros, esquinas ciegas y posiciones de tiro ideales para los francotiradores alemanes acechaban en cada esquina. La ciudad devastada exigía largas esperas bajo techos llenos de escombros, avances cautelosos por espacios abiertos y decisiones rápidas mientras los exploradores enemigos corrían de un lado a otro entre posiciones para transmitir órdenes de fuego. Una ligera niebla flotaba sobre las calles. Pequeños incendios brillaban en la distancia. El polvo flotaba en el aire después de una noche de bombardeo. Cajas de municiones estaban apiladas junto a un pozo ruinoso donde la compañía Bravo se había atrincherado para pasar la mañana. Sus rifles estaban limpios. Sus nervios estaban desgastados después de semanas de desgaste. El soldado Thomas Miller se arrodilló al borde de una puerta destrozada que daba a un bulevar de casi 200 metros de largo y lleno de baches que se extendía hasta el muro derrumbado de una iglesia. Tenía 23 años y estaba demacrado por meses de lucha. Su mirada recorría el terreno con la paciencia de un artesano. Provenía de una zona rural de Ohio. Antes de la guerra, había construido y reparado ruedas de madera para carretas. Sus días giraban en torno a ángulos, alineación, tensión de los radios y los pequeños errores que arruinaban el equilibrio. Cada rueda que hacía exigía un arco perfecto. Cualquier error de cálculo significaba inestabilidad. Aprendió a resolver problemas con herramientas sencillas, mediciones fiables y una comprensión instintiva de la geometría. Cuando se unió a la infantería, mantuvo estos hábitos en cada misión. Estudiaba el terreno como antes estudiaba llantas dobladas. Evaluaba los movimientos del enemigo como evaluaría el descentramiento de una rueda en un banco de pruebas. El ejército no se lo había enseñado. Su oficio sí. La compañía había sufrido grandes pérdidas la semana anterior. Las patrullas alemanas usaban mensajeros en lugar de radios siempre que querían ocultar sus intenciones. Soldados individuales se apresuraban por callejones y patios en ruinas para transmitir coordenadas precisas a los equipos de mortero ocultos fuera de la ciudad. Estos mensajeros se movían con rapidez e imprevisibilidad. Llevaban solo el equipo mínimo indispensable. Conocían todos los atajos a través de las ruinas. Las miras estándar de los rifles tenían dificultades para localizarlos. Los disparos a objetivos móviles a más de 100 metros a menudo fallaban. Los estadounidenses castigaban los casi disparos con fuego de respuesta. La doctrina consistía en estimar la distancia, ajustar las miras, tener en cuenta el viento y dirigir con precisión la puntería. Nada de esto correspondía a la realidad. El humo se elevaba incontrolablemente. Las calles discurrían en alineaciones antinaturales debido a los edificios derrumbados. Los ángulos eran engañosos. Las distancias eran engañosas. La mañana anterior, Miller había presenciado el intento de su pelotón de interceptar a un corredor. 4 hombres dispararon 10 balas cada uno. Todos fallaron su objetivo. Su jefe de pelotón maldijo el humo y les ordenó ahorrar munición. Más tarde ese mismo día, fuego de mortero enemigo impactó a 30 metros detrás de su línea. El cráter se tragó un transportador de municiones e hirió a otros 2. Según se informa, el corredor había alcanzado a su equipo con coordenadas precisas. El fracaso carcomía a Miller. Respetaba la habilidad. Odiaba el desperdicio. Fallar un objetivo en movimiento a distancia lo ofendía tanto como una rueda desalineada. Pasó la noche pensando en trayectorias. Con un palo, dibujó arcos en la arena. Dibujó la forma de una rueda giratoria, la línea de fuerza en los radios, el movimiento ascendente y descendente de un proyectil. No idealizó nada de eso. Simplemente aplicó la geometría que ya entendía. Una bala de rifle describía una curva. Una rueda seguía un arco. Para él, ambos requerían ángulos constantes. La mira de su rifle solo permitía ajustes de elevación fijos. Ajustarla en pleno disparo le llevaba demasiado tiempo. Necesitaba algo más rápido. Algo más sencillo. Algo hecho con retales. Rescató un fino trozo de metal del eje roto de un carro que había encontrado cerca del depósito de suministros de la compañía. Lo cortó con una bayoneta. Lo dobló contra el borde de una piedra y lo convirtió en un pequeño y resistente soporte que podía fijar a la culata de su rifle.
Luego añadió una pieza plana que podía inclinar con un clavo introducido a través de dos pivotes improvisados. Con este artilugio, podía cambiar el ángulo de puntería con un rápido movimiento del pulgar. Podía subir o bajar la trayectoria sin perder de vista el objetivo. El mecanismo le recordaba ajustar la tensión de los radios de una rueda con una simple palanca. Lo llamó la mira angular de la rueda del carro. Era primitivo y feo. No se podía ajustar. Pero funcionaba. Lo probó al amanecer tras un muro de piedra desmoronado. Colocó un casco sobre un pilar roto a 150 metros de distancia. Controló el ángulo de la mira, disparó una vez, ajustó el ángulo y volvió a disparar. El segundo disparo dio en el blanco con precisión. El proceso tardó 2 segundos. Repitió la prueba a 200 metros. El ajuste se mantuvo suave. Sintió la misma satisfacción que cuando una rueda gira recta en su primera rotación. Cuando su jefe de pelotón vio el dispositivo, reaccionó con frustración. Las modificaciones no autorizadas violaban las normas del equipo. Los oficiales reprendieron a Miller por comprometer la seguridad y afectar el equilibrio del rifle. Le ordenaron que quitara la mira inmediatamente. Miller obedeció sin rechistar. La desarmó y la guardó en el bolsillo de su chaqueta. No cuestionó la autoridad. Mantuvo su pragmatismo. La doctrina importaba. La supervivencia importaba aún más. Conservó la mira porque entendía su propósito. También sabía que solo la usaría si la situación exigía algo más allá del deber. La ciudad permanecía tensa. Los fusileros alemanes disparaban ráfagas esporádicas desde las ventanas del 5.º piso. Los observadores enemigos se movían con precisión entre los escombros, esperando el momento oportuno para solicitar apoyo de artillería. Cada hora traía consigo una breve escaramuza. La munición escaseaba. El agotamiento aumentaba. Los métodos estándar producían resultados estándar, lo que significaba un progreso lento y un peligro constante. Miller escuchó a los veteranos del pelotón. Habían combatido en Sicilia y Salerno. Advirtieron que los defensores de Ortona estaban entrenados para aprovechar cualquier vacilación. No temían las pequeñas escaramuzas. Temían a los fugitivos que desaparecían entre las ruinas y regresaban minutos después con una precisión devastadora. A las 9:50 de la mañana, la compañía se preparó para avanzar hacia la estación de tren. Los ingenieros despejaron los escombros de la calle adyacente. Los morteros establecieron nuevos ángulos de disparo. Los exploradores reportaron movimiento en el bulevar opuesto. El momento evocó fracasos pasados. Miller examinó los escombros y anotó 3 posibles rutas para un corredor. Un estrecho callejón conducía a la estación en menos de 3 minutos. Si un explorador enemigo penetraba en las cercanías, la posición estadounidense se vería inmediatamente amenazada por fuego de mortero. Miller memorizó las líneas. Anotó las distancias. Visualizó el ángulo que necesitaría su dispositivo de puntería. Mantuvo la mira en el bolsillo. Sintió su peso. Esperó. El líder del pelotón gritó nuevas órdenes de fuego. Los equipos de ametralladoras tomaron nuevas posiciones. Los fusileros ajustaron sus campos de tiro. El miedo cundió por el frente, pues todos sabían que el primer contacto con el enemigo determinaría el ritmo de todo el avance. El eco lejano de botas sobre la piedra resonó tras el rellano de una escalera rota cerca del bulevar. Un mensajero alemán apareció de repente, corriendo por terreno abierto con un maletín de mapas bajo el brazo. Corría con determinación. Sabía que el tiempo decidiría la victoria o la derrota. El pelotón abrió fuego. Las balas levantaron polvo contra el muro que tenía detrás. El corredor cambió de dirección. Se agachó. Aceleró sobre una sección inclinada de asfalto roto. En segundos, cubrió más de 100 metros. Miller observaba cada fallo. Reconocía el patrón familiar. Las miras tradicionales requerían ajustes de elevación lentos. Los tiradores se pasaban de la raya. Corrigían demasiado tarde. La distancia aumentaba. Se desperdiciaba munición. El corredor se acercaba al callejón que lo llevaría a la estación. Miller contuvo la respiración. Conocía los cálculos. Conocía el ángulo. Metió la mano en el bolsillo. Enganchó la mira a un lado de la culata del rifle. Instintivamente, fijó el punto de pivote. Siguió los pasos del corredor. Esperó el punto preciso donde el bulevar descendía. Se preparó para el disparo que había probado sin permiso.
El bulevar descendía suavemente cerca del balcón quemado, que se inclinaba hacia adelante como una mandíbula rota. Miller siguió el movimiento del corredor sobre el trozo de piedra sumergido. Ignoró los disparos a su alrededor. Se concentró en la alineación, la distancia y el ritmo. Años de trabajo con ruecas le habían enseñado a sentir el movimiento en lugar de perseguirlo. Calculó la longitud de la zancada del corredor, el ángulo descendente y la fracción de segundo que la gravedad tardó en alterar su velocidad. Instintivamente, alineó la mira angular. Movió el pulgar y fijó el punto de pivote. El corredor cruzó la marca de las 180 yardas. El polvo seguía sus pasos en una fina estela. Giró a la izquierda hacia el callejón que lo ocultaría de la vista. Miller respiró hondo. Disparó. El rifle rebotó en su hombro. La explosión resonó por la calle en ruinas. El casquillo de latón cayó sobre un montón de ladrillos rotos. Al principio, nadie reaccionó. El corredor dio 2 pasos más. Su impulso lo llevó más allá de la entrada del callejón. Entonces, sus piernas se doblaron. Su cuerpo se estrelló con fuerza contra el asfalto. El estuche del mapa golpeó las piedras a su lado. Por un instante, se hizo el silencio en la línea estadounidense. Entonces, el líder del pelotón gritó, «Disciplina de fuego». Las ametralladoras enmudecieron. Los rifles bajaron. La amenaza fue eliminada de un solo disparo. El sargento se volvió hacia Miller con incredulidad. Nunca antes un soldado había alcanzado con precisión a un corredor a esa distancia y en esas condiciones. El humo se extendía por el bulevar. Los muros derruidos creaban vientos cruzados erráticos. El objetivo corría a toda velocidad. Todos los instructores de Estados Unidos estaban convencidos de que semejante disparo se debía a la suerte o a una sincronización arbitraria. Miller no dijo nada. Mantuvo firme el rifle. Analizó el punto de impacto. Calculó la trayectoria mentalmente. Sabía que el disparo no era suerte. Era geometría. Era instinto. Era el resultado de ángulos que había aprendido mucho antes de la guerra. 2 fusileros avanzaron para confirmar el disparo. Informaron que el mensajero llevaba croquis detallados de la posición estadounidense e instrucciones correctivas para los ataques con mortero. Esta información habría bastado para detener el avance de la compañía y exponer la ruta de abastecimiento tras ellos. El disparo de Miller lo impidió. El pelotón lo sabía. El sargento lo sabía. Los oficiales lo sabían. Sin embargo, las normas les exigían tomar medidas contra el dispositivo no autorizado en el fusil de Miller. El comandante de la compañía lo llamó tras un arco de piedra derrumbado. Examinó la sencilla mira, girando el metal entre los dedos y mirando a Miller con expresión de dolor. No podía negar el resultado. Pero tampoco podía tolerar violaciones flagrantes de las normas del equipo. Ordenó a Miller que se quitara el dispositivo y lo entregara para su inspección. Miller obedeció sin resistencia. Desenganchó la mira y se la puso en la mano. El comandante estudió los pequeños ángulos grabados en el metal por los repetidos ajustes. Observó la simplicidad del mecanismo. Sabía que el disparo que salvaría a la compañía dependía de él. Guardó la mira en su chaqueta y despidió a Miller. La noticia se difundió rápidamente por el batallón. Los soldados respetaban los resultados. Cualquier cosa que salvara vidas les importaba. Durante la pausa del almuerzo, varios fusileros se acercaron a Miller y le preguntaron cómo calculaba la distancia y la elevación con tanta rapidez. Explicó los ángulos con analogías sencillas. La trayectoria, dijo, era como el arco de una rueda cargada. El punto de pivote de la mira permitía una corrección inmediata de la elevación y la trayectoria. Más allá de eso, habló poco sobre la técnica. No le gustaban las explicaciones largas. Prefería las demostraciones. Trazó líneas en la arena que mostraban la trayectoria del corredor, la de la bala y su corrección. Los fusileros escucharon atentamente. Comprendieron. Respetaron los resultados. Querían emularlos. Alrededor del mediodía, el batallón recibió órdenes de continuar su avance hacia la estación de tren. El fuego de artillería alemán había disminuido tras la muerte del mensajero, lo que confirmaba su importancia. Sin nuevas coordenadas, el fuego enemigo era impredecible. Los estadounidenses avanzaron a través de varios patios interconectados, llenos de escombros y carros volcados. El aire estaba cargado de olor a humo, polvo y tela quemada. Los ingenieros despejaron la primera barricada. Los exploradores avanzaron.
Miller se mantuvo cerca del centro de la formación. Observó atentamente cada tejado y callejón. Su mente se llenó de ángulos. Consideró cómo mejorar la configuración. Pensó en el siguiente campo de tiro. Nunca vio un disparo como un triunfo, sino como una prueba. A última hora de la tarde, el batallón aseguró una intersección clave. 300 metros al norte, se alzaba la estación de tren. Los defensores alemanes habían ocupado casas fortificadas a lo largo del acceso. Los francotiradores abrieron fuego repetidamente. Los estadounidenses reforzaron su línea tras un almacén parcialmente derrumbado. El comandante de la compañía reunió a sus suboficiales para discutir la siguiente fase. Necesitaban fuego preciso de largo alcance para eliminar a los observadores enemigos. Carecían de miras telescópicas. Les faltaba tiempo. Miller escuchaba mientras limpiaba su fusil junto a una ventana rota. Varios cabos lo miraban nerviosos. Recordaban el disparo de esa mañana. Tras finalizar la sesión informativa, el comandante se acercó de nuevo a Miller, sosteniendo la mira angular. Le explicó que las altas esferas seguían considerando el dispositivo no autorizado. Enfatizó que no debía montarse en una posición claramente visible. Hizo una pausa y luego bajó la voz. Dijo que entendía el campo de batalla mejor que la doctrina. Le recordó a Miller que, en situaciones donde la sincronización era crucial, la supervivencia era más importante que las normas. Le indicó que conservara la mira, pero que la usara solo en caso de extrema emergencia. Luego, dobló el dispositivo, se lo puso a Miller en la mano y regresó con los oficiales. Por la tarde, los alemanes abrieron fuego continuamente a lo largo del terreno del depósito. Utilizaron ventanas elevadas, vigas rotas del techo y troneras improvisadas en techos derrumbados. Sus francotiradores tenían una visión clara de amplios tramos de terreno desprotegidos. Varios fusileros estadounidenses se posicionaron a lo largo del muro del almacén e intentaron devolver el fuego. Los disparos fueron altos y desviados. Los errores de elevación aumentaron con la distancia. Los alemanes actuaron con confianza. A los estadounidenses les costó contrarrestarlos. Miller analizó las líneas de tiro. Trazó los ángulos como si fueran radios que irradian desde el cubo de una rueda. Identificó a dos francotiradores enemigos. Uno cubría el balcón del primer piso de un edificio de ladrillo. El otro disparaba desde detrás de un estrecho hueco en un muro de contención de hormigón. Ambos usaban sombras para camuflarse. Ambos disparaban con un ritmo disciplinado. Miller observó las distancias y los cambios de dirección del viento. Se dio cuenta de que las miras estándar de los rifles no se ajustaban con la suficiente rapidez. Comprendió por qué el pelotón dudaba. Su equipo limitaba su precisión. Su entrenamiento no había incluido cambios dinámicos de elevación bajo vientos urbanos cambiantes. Al ponerse el sol tras la cresta occidental, los fusileros alemanes intentaron escapar de nuevo. Un observador corrió a través de un corral hasta una posición de flanqueo. La compañía reaccionó demasiado tarde. El corredor avanzaba rápido. Los estadounidenses disparaban esporádicamente. Miller mantenía el fusil bajo. Calculaba la distancia, sentía el viento y registraba la aceleración. Sabía que la mira que había construido era el único instrumento capaz de medir la velocidad y el ángulo del corredor. También sabía que los líderes lo vigilaban de cerca. Se escabulló tras una columna rota y, con un movimiento fluido y práctico, colocó el dispositivo. Ajustó el punto de pivote a tientas. El objetivo estaba a 120 metros. Miller estaba a punto de disparar de nuevo cuando el sargento gritó, «¡Alto el fuego!». Otro escuadrón había cortado la ruta de escape del corredor. El tiroteo terminó rápidamente. Miller bajó el rifle. La tensión a su alrededor se disipó. Quitó la mira y la enfundó. La noche descendía lenta e insidiosa sobre las afueras de Ortona, fundiéndose con las ruinas. Los incendios aún ardían en las casas derrumbadas. El aire estaba cargado de hollín y el olor metálico de la munición gastada. El batallón mantenía su posición cerca de la estación de tren, mientras las unidades más adelante maniobraban por los flancos. La resistencia alemana seguía siendo fuerte. Los francotiradores disparaban tiros de sondeo. Las ametralladoras disparaban ráfagas cortas desde posiciones desconocidas. Cada sonido resonaba extrañamente entre los escombros. El ruido se arremolinaba en direcciones impredecibles. Los soldados luchaban por localizar las amenazas solo por el sonido. Miller estaba sentado junto al marco roto de una puerta, limpiando su rifle a la tenue luz de la lámpara, protegido por su casco.
Revisó el cerrojo, limpió el carbón de la recámara e inspeccionó los bordes desgastados de su mira. La compañía sobrevivió la noche con una estricta disciplina. Nadie encendió cigarrillos en zonas expuestas. Nadie se movió sin órdenes. Tras el anochecer, los alemanes lanzaron 2 contraataques. Ambos fracasaron. Ambos revelaron sus tácticas. Dependieron en gran medida de sus observadores para corregir el fuego de mortero y coordinar los movimientos de las unidades pequeñas. Sin mensajeros, dependían de los puestos de observación. La dificultad residía en la disposición de las ruinas. Muchos puntos de observación estaban demasiado separados para que las miras convencionales pudieran apuntar con precisión. Los estadounidenses lo sabían. Los alemanes lo sabían. Esto marcó el ritmo táctico de todo el sector. Alrededor de la medianoche, el comandante del batallón visitó las unidades de primera línea. Habló con los suboficiales e inspeccionó las posiciones defensivas. Llevaba un cuaderno con bocetos de las manzanas de la ciudad frente a él. Miller lo observaba en silencio. El comandante conocía el terreno mejor que nadie. Señaló las diferencias de elevación, los muros derrumbados y los ángulos de los francotiradores. Al detenerse junto a Miller, le preguntó si el disparo anterior había sido intencional o fortuito. Miller respondió sucintamente, fue un cálculo de ángulo. El comandante asintió y continuó su camino sin decir palabra. Amaneció y una tenue luz naranja se filtró por los arcos rotos. La visibilidad mejoró. El humo se disipó de las calles bajas. El fuego enemigo se reanudó con precisión milimétrica. En la primera hora, un francotirador alcanzó a un fusilero de la compañía E. La bala le atravesó el casco. La explosión resonó por todo el patio. Los médicos lo llevaron a cubierto. La pérdida debilitó la moral en el frente. El comandante ordenó un avance contra el muro sur del depósito. El éxito dependía de suprimir las posiciones enemigas elevadas que protegían el interior del depósito. Los estadounidenses necesitaban fuego preciso a distancias de 200 a 400 metros. Sus métodos estándar no podían proporcionarlo. Los fusileros se prepararon en silencio. Los equipos de ametralladoras revisaron sus cinturones de munición. Los equipos de mortero recibieron las coordenadas. Miller comprobó el viento arrancando un pequeño trozo de papel y observando su dirección. Las corrientes de aire cambiaban de forma inusual debido a los edificios quemados. Cada calle tenía su propio patrón. Observó la dirección del humo que subía de un tejado cercano. Lo comparó con el movimiento de los escombros en el suelo. Mentalmente, trazó un mapa de las corrientes. A las 8 de la mañana, comenzó el avance. Los pelotones avanzaron en formación escalonada por el patio sur. Los fusileros alemanes abrieron fuego de inmediato desde las ventanas del depósito. Las ametralladoras abrieron amplios arcos de fuego desde posiciones elevadas. Las tropas estadounidenses se refugiaron tras montones de piedras, carros rotos y muros bajos. El fuego se intensificó. Un observador alemán apareció brevemente en una ventana sobre la puerta del depósito e hizo una señal con la mano. En cuestión de segundos, comenzó la descarga de mortero. Las explosiones sacudieron el patio. Las ondas de choque levantaron gruesas capas de polvo. Miller se agachó tras una losa de hormigón y esperó el patrón. Las bombas de mortero siguieron un ritmo predecible, pero los intervalos entre las explosiones variaban, lo que sugería un observador experimentado. Había que eliminar al hombre. Los ojos de Miller escudriñaron la ventana. El observador se inclinó de nuevo hacia adelante. El ángulo era amplio y agudo. La distancia era de poco menos de 350 yardas. Miller levantó el fusil para comprobar la línea de fuego. Las miras convencionales lo obligaban a levantar demasiado el cañón para tener una visión clara. El disparo requería una corrección precisa de la elevación y una predicción precisa del ángulo de disparo. Varios soldados dispararon, pero fallaron. Ajustaron sus posiciones y dispararon de nuevo. El observador se retiró. El bombardeo de mortero continuó. Miller mantuvo firme el fusil. Con el pulgar, ajustó la mira en el bolsillo. Sintió la resistencia del punto de pivote. Instintivamente, calculó la elevación correcta. Mantuvo la mira oculta, pero lista para disparar. El silencio invadió el patio mientras el fuego de mortero se desviaba hacia la izquierda. El humo llenaba el aire. El observador regresó a la ventana para observar con más atención, buscando supervivientes y posibles posiciones. Miller se agachó. Levantó el fusil.
Con un movimiento fluido, oculto tras los escombros, fijó la mira telescópica a la culata. Ajustó la mira angular. Calculó el ángulo de disparo. Esperó a que el observador se inclinara de nuevo hacia adelante. Cuando lo hizo, Miller disparó. La bala cruzó el patio y siguió la trayectoria que Miller había predicho. El observador regresó a la habitación. Salía polvo por la ventana. El fuego de mortero cesó abruptamente. Los estadounidenses comprendieron la importancia. Sin observación, las dotaciones de mortero alemanas no podían mantener su precisión. El jefe de pelotón ordenó un repliegue. Los equipos de ametralladoras reorientaron su andanada. Los estadounidenses ganaron terreno. El batallón avanzó lentamente. Los alemanes se retiraron adentrándose en el depósito. El patio se hizo más silencioso a medida que los estadounidenses tomaban posiciones a lo largo de los muros exteriores. Varios suboficiales se acercaron a Miller y le preguntaron cómo operaba el ajuste de elevación del observador. Miller explicó los mismos principios que antes. Habló de círculos de rueda, tensión de pivote y trayectoria. Su explicación fue sencilla. Evitó la jerga técnica. El jefe de pelotón escuchó atentamente. Comprendió que Miller había desarrollado un método instintivo cuya eficacia superaba con creces el entrenamiento estándar. Había que abrir una brecha en la estructura exterior del depósito. Los ingenieros colocaron explosivos en la puerta sur. Los equipos de ametralladoras aseguraron los flancos. Los fusileros tomaron posiciones para aprovechar la brecha. Miller se mantuvo cerca de la línea del frente. Su fusil estaba listo para disparar. Su mira telescópica permaneció en su bolsillo. Solo la colocaba cuando las circunstancias requerían ángulos precisos. Al detonar los explosivos, se levantó una densa nube de polvo y escombros. Los fusileros irrumpieron por la brecha. Los alemanes dentro disparaban esporádicamente. El interior del depósito parecía un esqueleto de vigas retorcidas y cajas destrozadas. Largos pasillos obligaban al combate cuerpo a cuerpo. La visibilidad cambiaba con cada giro. El batallón avanzó entre hileras de estanterías de almacenamiento destruidas. Los defensores alemanes usaban las pasarelas elevadas para tender emboscadas. Las miras estándar apenas eran visibles a la distancia en el amplio salón. Miller divisó a un francotirador moviéndose junto a una viga alta cerca del fondo. Levantó el fusil, pero dudó. El ángulo del haz lo obligó a seguir una trayectoria engañosa. El calor creciente de los incendios en los escombros alteró la trayectoria de la bala. Miller cambió de posición. Calculó la distancia en unos 250 metros. El tirador pasó por encima de la viga y se preparó para disparar al grupo que estaba abajo. Miller levantó su rifle. Con un movimiento controlado, ajustó la mira. Movió el punto de pivote unos milímetros. Disparó. La bala impactó en la viga. Saltaron chispas. El tirador retrocedió. Perdió el equilibrio y dejó caer el rifle. El grupo había pasado la zona de peligro. Miller permaneció a cubierto. Quitó la mira y la volvió a ocultar. Alrededor del mediodía, el batallón aseguró la sala principal del depósito. La resistencia disminuyó, pero no se derrumbó. Las unidades alemanas se retiraron al norte, donde mantuvieron trincheras fortificadas y emplazamientos de ametralladoras. Los estadounidenses se reagruparon en el centro abierto del depósito. Los oficiales estudiaron mapas. Los suboficiales redistribuyeron la munición. Los heridos fueron evacuados en formación cerrada a través de la brecha. Miller descansaba junto a una pila de cajas rotas. Bebía de su cantimplora. El sudor le perlaba las mangas. El polvo cubría su casco. Varios soldados le agradecieron sin dudarlo. Sabían lo que sus disparos habían evitado. Apreciaban su precisión. Apreciaban su supervivencia. El comandante de la compañía se acercó de nuevo. Esta vez, su expresión era tranquila, pero menos severa. Confirmó que los métodos de Miller ya habían salvado la vida de varias escuadras. Le recordó que la aprobación oficial seguía siendo imposible. Sin embargo, admitió que la adaptación a la situación de combate a menudo determinaba el resultado. Le aconsejó a Miller que conservara el dispositivo, lo usara con moderación y continuara documentando sus cálculos. Indicó que los oficiales de municiones podrían querer ver el plano del diseño. Miller asintió. No buscaba elogios. Buscaba soluciones. El batallón dedicó la siguiente hora a consolidar su posición en la estación de tren. Los ingenieros despejaron los escombros de los corredores centrales.
Las ametralladoras tomaron posiciones en las aberturas que daban a las rutas de escape del norte. La resistencia alemana continuó con fuego de fusil esporádico y breves contraataques. Cada enfrentamiento ponía a prueba la capacidad de los estadounidenses para reaccionar con rapidez ante las largas e irregulares líneas de visión creadas por las vigas de acero retorcidas y el hormigón destrozado. Miller permaneció al frente de la formación. Estudió la disposición de las vigas y las plataformas con la misma disciplina con la que antaño estudiaba en su taller la alineación de las llantas de madera. Se recibieron informes de que unidades alemanas preparaban un intento coordinado de ruptura desde el perímetro defensivo norte. Su objetivo era escapar del depósito, reagruparse en el distrito adyacente y lanzar una defensa secundaria desde estructuras de piedra más sólidas. El batallón debía detener la ruptura antes de que cobrara impulso. Esto requería fuego preciso a través de las vías férreas expuestas que se extendían casi 400 metros tras la puerta norte del depósito. El terreno era árido y ofrecía poca cobertura. Los alemanes pretendían aprovechar el terreno abierto, atravesándolo a toda velocidad en pequeños grupos para superar la capacidad de reacción de los estadounidenses. El comandante del batallón ordenó un despliegue rápido a las plataformas norte del depósito. Los fusileros tomaron posiciones tras carros volcados, cajas y escombros. Los equipos de ametralladoras establecieron campos de tiro superpuestos. Los morteros se prepararon para ataques rápidos. Miller volvió a comprobar el viento. Las corrientes fuera del depósito eran diferentes. El humo se desplazaba hacia el este. El calor se elevaba del asfalto agrietado. La distancia alteraba el sonido y el paso del tiempo. Miller anotó cada variable. A la 1:40 de la tarde, los alemanes intentaron escapar. 3 corredores corrieron por las vías abiertas. Entregaron mensajes, coordenadas y órdenes para unirse a una unidad más grande que esperaba tras la siguiente cresta. Su movimiento fue rápido y deliberado. Corrían con confianza, conscientes de las limitaciones de las miras de fusil convencionales a esa distancia. Los soldados estadounidenses abrieron fuego. El polvo se arremolinaba a lo largo de las vías. La mayoría de los disparos fallaron. Los corredores ajustaron sus rutas, moviéndose en zigzag, lo que imposibilitaba una puntería predecible. La distancia de poco menos de 400 metros exigió a todos los fusiles su máximo potencial. Miller apretó el rifle contra su hombro. Siguió al corredor que iba en cabeza, quien se inclinaba hacia adelante con cada paso, aprovechando su velocidad para evadir al objetivo. Miller vigiló los movimientos del brazo, la longitud de la zancada y el ángulo del torso del corredor. La mira en su bolsillo se sentía más pesada de lo habitual, porque sabía lo que exigía la situación. Ninguna mira estándar podía compensar el cambio de ángulo a esa distancia con un objetivo en movimiento. Miller no dudó. Montó la mira inclinada y la ajustó con un movimiento tranquilo y pausado. Respiró hondo. Disparó. La bala siguió el arco que había imaginado. Dio justo detrás del corredor, levantando polvo. La distancia requería un ajuste de puntería más preciso. Miller cambió ligeramente su punto de apoyo. Volvió a disparar. La bala rozó la cadera derecha del corredor a escasos centímetros. El hombre se tambaleó brevemente, pero siguió corriendo. Miller ajustó su posición una última vez. Esperó a que el corredor cruzara la pequeña depresión entre las dos barandillas. Disparó. La bala le dio en la espalda. El hombre se desplomó hacia adelante y se deslizó por la grava. El segundo corredor cambió de dirección a la velocidad del rayo. Corrió hacia la izquierda, hacia un vagón de carga averiado. Las ametralladoras lo siguieron, pero fallaron. Miller apuntó y recalculó el ángulo. La elevación se había desplazado debido a la pendiente cerca del vagón. Una corrección excesiva del viento podría haber fallado el disparo. Miller reajustó su punto de pivote. Disparó. La bala impactó en el lateral del vagón. Saltaron chispas. El corredor se agachó y volvió a moverse. Miller disparó un segundo tiro, apuntando ligeramente hacia adelante. La bala impactó al corredor en el hombro. Cayó sobre una rodilla. Un equipo de ametralladoras puso fin al combate. El tercer corredor cargó hacia la cresta opuesta. Corrió a toda velocidad, aprovechando el terreno irregular para abrirse paso entre las líneas de fuego estadounidenses. Los fusileros abrieron fuego. Sus balas impactaron en grava, fragmentos de metal y traviesas de ferrocarril. Ninguna dio en el blanco. El hombre estaba a casi 300 metros de distancia cuando Miller volvió a cargar el fusil al hombro.
El ángulo requirió un ajuste significativo. Miller elevó el punto de pivote. Calmó su respiración. Observó el ritmo del corredor. Calmó la zancada. Disparó. La bala impactó en el suelo frente al corredor. Se levantó una nube de polvo. El hombre dudó. Miller volvió a disparar. La bala lo alcanzó en el pecho. Se desplomó al pie de la cresta. Los soldados estadounidenses avanzaron para asegurar el campo. Confirmaron que los 3 mensajeros llevaban órdenes detalladas de retirada. Si los mensajeros hubieran llegado a su destino, los alemanes se habrían reposicionado para un contraataque reforzado. El comandante del batallón reconoció que los disparos de Miller habían evitado un combate prolongado que podría haber costado muchas vidas. La tarde transcurrió con cautela una vez más. Los alemanes se reagruparon, pero estaban debilitados. Su fuego disminuyó. Los estadounidenses reforzaron su posición en el extremo norte. Miller seguía concentrándose en los ángulos, la elevación y el viento. Trataba cada disparo como un problema aparte, tomando notas sobre distancias, correcciones de arco y valores de corrección. Su transportador, con forma de rueda de carreta, seguía atrayendo la atención de los soldados, quienes conocían su valor pero temían que se reconociera abiertamente su existencia. Más tarde ese mismo día, el oficial de municiones llegó al depósito para inspeccionar las armas y el equipo dañados. Llevaba un portapapeles y una pequeña caja de herramientas. Inspeccionó fusiles, ametralladoras y equipo alemán capturado. Al llegar junto a Miller, le pidió ver el dispositivo sobre el que ya circulaban numerosos informes extraoficiales. Miller le entregó la mira sin dudarlo. El oficial la levantó a contraluz. Examinó los puntos de pivote, la curvatura del metal y las marcas de la montura. Le preguntó a Miller cómo la alineaba bajo presión. Miller le explicó el proceso con precisión y claridad. Describió los ángulos, los ajustes y la intuición que le habían proporcionado sus años de experiencia como armero. El oficial de municiones guardó silencio un momento. Admitió que el ejército no contaba con un sistema de puntería que permitiera un ajuste tan rápido e intuitivo. Señaló que el dispositivo carecía de estándares formales de prueba y durabilidad. Al mismo tiempo, afirmó que su eficacia era innegable. Le devolvió la mira a Miller y anotó algunas líneas en su cuaderno. Al caer la noche, el batallón recibió la confirmación de que las tropas alemanas cerca del depósito preparaban una última resistencia en las trincheras del norte. Los estadounidenses necesitaban penetrar estas posiciones antes del anochecer para evitar otro combate prolongado. Los oficiales planearon un ataque coordinado con fuego de apoyo. El plan requería una supresión precisa de fuego a larga distancia. Miller sabía que volvería a ser necesario. El sol se ponía tras la cresta de la montaña. Las sombras se extendían sobre el depósito. Los fusileros se preparaban para otro ataque. El jefe de pelotón pasó junto a Miller y le dio un ligero golpecito en el casco. No dio instrucciones. No mencionó la visera. Simplemente dijo que la precisión determinaría el resultado de la siguiente hora. Miller asintió. Revisó el punto de pivote en su bolsillo. Revisó su rifle. Revisó el viento. Cada variable importaba. Cada ángulo importaba. El siguiente tiroteo le exigiría más que cualquier otro. El batallón lanzó su último avance hacia las trincheras del norte mientras el sol se cernía sobre la cresta. Rayos de luz se extendían por el campo en franjas cegadoras, iluminando el terreno expuesto y oscureciendo todo lo que se encontraba más allá de la primera línea defensiva alemana. Las ametralladoras abrieron fuego con una descarga constante. Los morteros bombardearon las supuestas trincheras. Columnas de humo se extendían por el campo en largas estelas horizontales. Los alemanes resistieron con una disciplina inquebrantable. Sus francotiradores disparaban desde pequeñas troneras en las fortificaciones. Sus ametralladoras creaban zonas de tiro estrechas que castigaban cualquier movimiento descuidado. Los estadounidenses avanzaban lentamente bajo fuego escalonado. Cada paso requería deliberación. Cada movimiento exigía un riesgo calculado. Miller se situó cerca del centro de la formación. Su fusil estaba listo para disparar. Observaba cada ángulo mientras las tropas se movían. Una pila de vagones de carga averiados ofrecía cobertura parcial. Se arrodilló detrás de uno, comprobó el viento y observó la línea de trincheras. Divisó a un francotirador alemán disparando desde una posición reforzada en una esquina. La boca de su fusil emergió brevemente por un estrecho hueco antes de desaparecer. La distancia era de poco menos de 300 metros. Varios fusileros estadounidenses,
Intentaban alcanzar la posición, pero sus disparos fallaron. Con la luz cambiante, los errores de elevación aumentaron. Las sombras distorsionaban la estimación de la profundidad de la trinchera. Miller se dio cuenta de que usar miras convencionales no resolvería este problema rápidamente. Montó la mira de rueda de carro. Fijó el punto de pivote. Apuntó a la pequeña abertura. Disparó. La bala impactó en el borde de la pared de la trinchera. Se levantó una nube de polvo. El pistolero retrocedió. Un instante después, apareció una segunda boca de cañón. Miller desplazó el punto de pivote medio milímetro. Disparó de nuevo. Esta bala atravesó limpiamente la abertura. El pistolero se desplomó. El silencio regresó a la abertura. El tren avanzó junto a los vagones de carga. El fuego alemán se intensificó desde posiciones ligeramente elevadas al otro lado de la trinchera. Miller vio a otro fusilero moviéndose a una posición de tiro más alta cerca de una cornisa reforzada con sacos terreros. El ángulo era pronunciado. La luz tras la cornisa creaba un resplandor que distorsionaba la silueta. Las miras estándar obligaban a los fusileros a levantar demasiado los cañones. Los disparos fallaron por varios metros. Miller se movió a una cobertura más baja cerca de un soporte de riel roto. Esperó una breve pausa en el fuego. Luego volvió a montar la mira. Ajustó el punto de pivote hacia abajo para una trayectoria más cerrada. Cuando el fusilero levantó su fusil, Miller disparó. El resplandor hizo el disparo aún más arriesgado. La bala impactó en el saco terrero debajo del fusilero. El fusilero cambió de posición. Miller disparó de nuevo, esta vez con un ligero ajuste. Esta vez la bala dio en el blanco. La línea avanzó a toda velocidad mientras las ametralladoras abrían fuego sobre la trinchera más cercana. Los fusileros cruzaron el terreno abierto y penetraron la primera línea de defensa. Los alemanes atacaron a quemarropa. Humo se elevaba de las granadas lanzadas sobre los montículos de tierra. Fuertes ráfagas de ametralladora resonaban en las trincheras. Miller avanzó con su escuadra, asegurando la línea sección por sección, esquina por esquina. A esta distancia, dependía de su fusil sin miras. El combate se volvió cada vez más caótico. El polvo se elevaba por los impactos. Las órdenes cortantes atravesaban el estruendo. El sistema de trincheras se extendía más de lo previsto. Los alemanes habían construido trincheras superpuestas, lo que les permitía retirarse sin exponerse. Esto obligaba a los estadounidenses a adaptar constantemente sus tácticas. Miller seguía el ritmo de los cambios de dirección, examinando cada rincón de la trinchera como si estudiara la huella de un neumático. Observó un pequeño nicho elevado cerca de la tercera trinchera, donde un observador alemán se había posicionado. El hombre sostenía una pistola de bengalas. Su intención era señalar a una unidad en retirada oculta tras la cima de la colina. Si tenían éxito, los alemanes podrían reagruparse y lanzar otro contraataque. El observador levantó la bengala. Miller al instante levantó su rifle. Con un movimiento fluido, ajustó la mira. Calculó el ángulo para la corta distancia. Disparó. La bala impactó en el brazo del observador. La bengala cayó al suelo sin causarle daño. Una ráfaga de ametralladora acabó con la amenaza. La línea de trincheras comenzó a romperse a medida que los estadounidenses aseguraban los sectores individuales, obligando a los defensores restantes a rendirse o retirarse. El comandante del batallón informó que el objetivo se había logrado. Las trincheras del norte quedaron bajo control estadounidense. Las tropas alemanas restantes se retiraron hacia la cresta opuesta, sin comunicación ni coordinación debido a la pérdida de sus observadores y mensajeros. El silencio regresó al campo de batalla, salvo por el sonido de los soldados en movimiento, el traqueteo del equipo y el lejano estruendo de la artillería en otro sector. Miller estaba sentado al borde de una fogata prendida. Su uniforme estaba cubierto de polvo y el cuello empapado de sudor. Había dejado el rifle sobre las rodillas. La mira telescópica seguía en el bolsillo. La revisó solo una vez para asegurarse de que el pivote no se hubiera doblado. Varios soldados se acercaron y le dieron las gracias de nuevo. Lo elogiaron no por admiración, sino porque sabían cuántas vidas había salvado con su precisión. Una hora después, el batallón se reunió en una depresión poco profunda tras la línea de trincheras. Los oficiales repasaron los combates del día y actualizaron las cifras de bajas. El comandante del batallón se dirigió a la formación. Reconoció la dificultad del ataque y elogió la coordinación de los pelotones.
Al mencionar el combate con los francotiradores enemigos, hizo una pausa. Miró brevemente a Miller. No mencionó la mira ni el equipo no autorizado. Simplemente afirmó que el fuego preciso en condiciones extremas había sido crucial para el éxito de la operación. Tras la sesión informativa, el comandante habló en privado con el oficial de municiones. Miller los observaba a distancia. Ninguno hizo gestos. Ninguno alzó la voz. La conversación fue breve. Al terminar, el oficial de municiones se acercó a Miller. Le pidió que le permitiera examinar la mira de nuevo. Miller se la entregó. El oficial observó los arañazos en el pivote, las marcas angulares mecanizadas en el metal y la ligera curvatura en el borde de la montura causada por el uso frecuente. Comentó que el dispositivo demostraba innovación basada en la comprensión práctica, no en la teoría. Encarnaba una lógica de campo de batalla que rara vez se describe en los manuales. Se la devolvió a Miller y le indicó que continuara documentando sus ajustes. Cayó la noche, densas nubes se acumularon sobre la cresta. La temperatura bajó. Los soldados encendieron pequeñas fogatas en el destartalado cuartel. Miller se sentó solo junto a un tronco roto. Lentamente, limpió su rifle. Limpió el pivote de la mira. Comprobó la alineación. Pensó en la mañana en que había alcanzado al corredor a 450 metros. Pensó en la trayectoria, los ajustes y el momento de silencio en el momento del disparo. Comprendió la potencia de esa bala. También comprendió que no habría reconocimiento oficial. Guardó la visera en el bolsillo. Se apoyó en la madera. Cerró los ojos brevemente. El día había sido largo. El trabajo había sido preciso. Incluso durante este descanso, su mente seguía calculando ángulos y desniveles. La mañana siguiente amaneció con una luz tenue filtrándose entre las nubes bajas que se aferraban a las crestas de las montañas. El batallón defendía las trincheras del norte, preparándose para el relevo. Los combates más encarnizados se habían desplazado hacia el este. Por primera vez en días, el depósito permanecía en silencio. No salía humo de los edificios. Solo se oía el fuego de artillería distante y el tenue traqueteo de las líneas de suministro desplegadas. Los soldados limpiaban sus armas, ordenaban su equipo y escribían breves cartas a casa. Miller estaba sentado junto a un poste caído, con el fusil cruzado sobre las piernas y la mira telescópica en la mano. Examinó el punto de pivote, comprobó la montura y trazó las tenues marcas en el metal. Estas marcas registraban los ángulos que había utilizado. Registraban los ajustes instintivos que moldeaban cada disparo. Registraban las decisiones que salvaban vidas. Un joven oficial se le acercó con un portapapeles. Le pidió un informe detallado de los combates de Miller durante los últimos 2 días. Miller explicó cada disparo con serena precisión. Describió las distancias, el momento y las circunstancias que influyeron en sus decisiones. El oficial escribió líneas largas y uniformes. Al terminar, agradeció a Miller y se dirigió al puesto de mando para entregar el informe al cuartel general del batallón. Esa tarde, el oficial de municiones volvió a hablar con Miller. Se detuvo un momento, observando los terrenos del depósito. Le explicó que el ejército rara vez usaba puestos de mando improvisados, pero que algunas ideas merecían un análisis más detallado porque reflejaban las realidades del combate con mayor precisión que los diseños estándar. Le informó a Miller que la mira se enviaría para su revisión. Añadió que la decisión final llevaría tiempo y podría no conducir a nada. Miller lo aceptó sin decepción. Su objetivo nunca había sido el reconocimiento, sino la precisión. Cuando llegaron las unidades de relevo, Miller y su pelotón se prepararon para marchar hacia el sur a descansar y reabastecerse. Los soldados empacaron sus mochilas y revisaron sus municiones. El líder del pelotón le dio una palmadita en el hombro a Miller mientras caminaban hacia los camiones del convoy. No dijo nada sobre lo que vieron. No era necesario. Su gesto expresaba reconocimiento y respeto. Subrayó cómo la improvisación de un solo soldado había influido en el resultado de todo un sector. El convoy avanzaba por un camino agrietado, flanqueado por muros de piedra deteriorados y carros agrícolas abandonados. Miller observaba el paisaje que pasaba. Contempló las cimas de las colinas, los edificios en ruinas y los amplios campos donde, a 450 yardas, había disparado el tiro decisivo. Recordaba el momento vívidamente. Recordaba el silencio antes de apretar el gatillo. Recordaba el arco de la bala en su mente. Ese recuerdo permaneció con él mucho después del fin de la guerra. Años después, tras regresar a Ohio,
reanudó su trabajo como fabricante de carretas. Con la misma disciplina que había demostrado en el campo de batalla, reconstruía carretas, reparaba radios y moldeaba llantas de madera. Nunca exhibió la visera. La guardaba envuelta en un paño dentro de una pequeña caja en su taller. Los clientes nunca la pidieron. Nunca contó la historia él mismo. No veía razón para hacerlo. El dispositivo había cumplido su propósito. Su innovación nunca se convirtió en equipo estándar. Nunca se incluyó en los manuales. Nunca recibió reconocimiento oficial, salvo algunos memorandos archivados de la época de la campaña de Italia. Pero los soldados que sirvieron junto a él recordaban los resultados. Recordaban la mañana en que un mensajero cayó a 450 metros. Recordaban la eliminación de los francotiradores enemigos que custodiaban el depósito. Recordaban la precisión que cambió el curso de la batalla. Miller vivió una vida aislada el resto de su vida. Trabajaba con pulso firme. La precisión era fundamental para él en cada tarea. Sabía que algunas contribuciones pasarían desapercibidas. Y sabía que la eficacia de una idea no dependía del reconocimiento oficial, sino de su supervivencia. Su transportador de rueda de carreta permaneció como una solución oculta, forjada a partir del instinto, la geometría y la necesidad. No tenía ningún propósito ceremonial, sino únicamente en el campo de batalla. Atendía a los soldados que confiaban en su precisión sin comprender jamás su funcionamiento. Encarnaba la simple verdad de que las innovaciones suelen surgir de la experiencia práctica, no de la doctrina. Demostró que un soldado con habilidad y criterio podía cambiar el resultado de una batalla con un trozo de metal y una clara comprensión de los ángulos.